Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Una vez más les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Y es para nosotros de mucha bendición el poder estar compartiendo estas verdades espirituales. Hemos estado hablando mucho acerca de la salud mental, hemos estado hablando de la ansiedad, de la depresión, de los pensamientos negativos. Y queremos tocar una idea más de algo que todos vamos a enfrentar en la vida y que le enfrentamos en algún momento, y es el trauma o el dolor. Este es uno de esos temas sumamente difíciles, pero que es importante señalarlos para poder encontrar en el Señor el descanso, la sanidad, la salida, la victoria. Porque muchos de los que están escuchando han soportado situaciones muy difíciles, muy severas, abusos, pruebas, dolor, desamor. Porque vivimos en un mundo caído y no podemos negar todo este tipo de situaciones. No podemos negar las injusticias. No podemos llegar que existe la envidia, el odio, el rencor, los celos, la amargura. Son parte de las cuestiones que vivimos a nuestro alrededor. La clave para todo esto es saber cómo enfrentarlas, cómo evitar el mayor daño posible, cómo superar todo ese tipo de situaciones. Porque el trauma es una respuesta a un evento profundamente perturbador, angustioso. Algunos piensan que el trauma nada más puede ser físico, pero realmente no solamente es físico, también puede ser emocional, puede ser espiritual, puede ser mental. Y las heridas que no se pueden ver son las que más dañan, porque alguien tuvo un accidente, alguien se raspó, alguien se cayó, alguien tuvo una fractura, pues eso se mira, pero las heridas del corazón son las más difíciles de poder ser tratadas. Sin embargo, la Biblia nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La nueva versión internacional de Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Y esta es una gran verdad que no siempre es bienvenida en algunas circunstancias. Este es un versículo que es bonito recetárselo a otros. Pero cuando nos toca a nosotros tener que vivirlo, pasarlo, es algo que no nos alegra tanto. Pero sin embargo es algo que nos sigue dando esperanza, que esto, aunque no lo entienda, me va a ayudar para bien. Hay diferentes tipos de traumas según los expertos. Hay traumas agudos, hay traumas crónicos y hay traumas muy complejos. El trauma o el dolor, como usted quiera llamarle. El agudo es una respuesta a un evento traumático único, un accidente automovilístico, un desastre natural, un parto complicado, una violación. Es algo difícil, duro, pero que va a pasar una vez nada más. No se va a volver a repetir, pero honestamente deja una herida bien aguda, bien profunda, bien difícil. Hay tipos de traumas y dolores crónicos. Y esta es una situación a largo plazo de eventos prolongados o repetidos. Por ejemplo, aquel que ha sufrido bullying en la escuela o en el trabajo ya por varios años y ya se siente intimidado. Hoy está muy de moda el racismo. O aquel esposo o la esposa que ha caído en adicción de la pornografía y eso está ya por años afectando su matrimonio, su relación íntima. O aquel padre o aquella madre que por años ha abusado del alcohol y al abusar del alcohol ha abusado de manera verbal, violenta o hasta sexual de
familiares, porque por años ha sido ese trauma, ese dolor, ese es algo crónico y es parte de las situaciones que muchos viven en la vida. Y hay cuestiones muy complejas y es aquellos eventos múltiples y continuos donde ha habido una combinación de situaciones difíciles, de situaciones que uno no puede salir adelante. Y el asunto es que este tipo de situaciones tienen la capacidad de poder cambiar nuestra forma de ver las cosas, de ver las personas, de ver la vida. Y sobre todo, y lo que más nos interesa, es que las cosas traumáticas y dolorosas pueden llegar a cambiar nuestra manera de ver a Dios. Y ahí es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y usted me dirá, pastor, ¿por qué se ha enfocado durante todas estas 2 semanas en este tipo de temas? Porque no son temas que se tocan tan abiertamente en nuestras iglesias y hay mucha gente heridas, hay mucha gente con traumas. Hay mucha gente fiel al Señor, consagrados a Dios. Pero hay situaciones como estas que les detienen, que no les permiten progresar, que no les permiten avanzar, porque no los han tratado, no los han reconocido, no las han expuesto. Hay gente que nunca las ha hablado. Y eso ha estado causando situaciones emocionales, enfermedades psicosomáticas tremendas. Y por eso necesitamos hablar para poder ser sanados de todo ese tipo de cosas. Hay muchos que después de una situación así nunca más volvieron a confiar en Dios, nunca más volvieron a confiar en las personas, aún en los hermanos de la iglesia. Hay muchos que han decidido vivir mejor bajo el temor permanente, constante, en lugar de buscar sanidad. ¿Cómo sanamos de ese tipo de situaciones, de traumas y de situaciones dolorosas? Hoy quisiera que habláramos acerca del ejemplo de Pablo. Ahora, generalmente no pensamos en Pablo como una víctima, sino que lo pensamos como una persona que podemos verlo como una persona que persiguió la iglesia, o podemos verlo como una persona que a causa de decisión de seguir a Cristo comenzó a experimentar trauma tras trauma, y eso fue algo sumamente difícil. Por ejemplo, Pablo enfrentó una cantidad de eventos traumáticos en Damasco, cuando se encontró con Jesús y quedar ciego. Eso es una experiencia maravillosa, pero fue una experiencia donde él tuvo que renunciar a su orgullo, a su autosuficiencia, a todo aquello que vivía. Pero a raíz de eso, él entonces comenzó a enfrentar situaciones como en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra, en Tesalónica, en Berea, en Corinto, solo por decir algunos de los lugares, y en Jerusalén, donde Pablo enfrentó situaciones difíciles de persecución, que lo iban a linchar, que lo iban a matar, acusaciones falsas, tener que bajarlo por una canasta de un muro, tener que ser azotado, enfrentar una tormenta en alta mar, en un naufragio. O sea, lo mordió una víbora. Es una cantidad de situaciones traumáticas. Pero es ahí donde Dios fortaleció la vida de Pablo y lo llevó a un momento tan grande y tan maravilloso que eso le permitió escribir 2/3 del Nuevo Testamento. Eso le permitió llegar a predicar a lugares que nadie se hubiera imaginado. Eso le permitió llegar un día a estar delante del emperador romano. Eso le permitió inspirar la vida de muchas personas. Dios le convirtió de ser un asesino de cristianos a un predicador del evangelio. Dios le dio cosas maravillosas y el resto de su vida le tocó soportar un montón de situaciones difíciles, pero él aprendió a manejarlas confiando en el Señor. Y déjeme compartir algunas de las cosas que podemos hacer. Necesitamos procesar el dolor que hay en nuestra vida producto del trauma. Nunca vamos a sanar cuando tratamos de ignorarlo, de olvidarlo, de enterrarlo, sino que comenzamos a sanar
cuando lo enfrentamos, cuando lo identificamos, cuando hablamos de ello, cuando lo decimos sin dolor, cuando lo expresamos, lo reconocemos, lo definimos. Es ahí donde vamos a comenzar a poder salir adelante en nuestras vidas. Muchas veces la razón por la que queremos ignorar y enterrar este tipo de cosas es porque nos sentimos vulnerables y no tenemos el deseo de volver a repetir y recordar las cosas. Y generalmente lo que hacemos es que levantamos muros. Y en lugar de buscar conexión y de buscar protección, nos enfocamos en la negación, en el olvido. Y nunca nos vamos a curar cuando estamos aislados. Nunca nos vamos a curar cuando no tenemos personas que nos ayuden a salir adelante. En 2 Corintios capítulo 11, versículo del 23 al 28, en la Nueva Traducción Viviente, Pablo nos expresa lo que le ha tocado vivir, y es como una catarsis que él está haciendo con los hermanos de Corinto, y les dice: ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrento la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos, 3 veces me azotaron con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios. 1 vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrentando peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Oiga, mire las credenciales y las luchas del apóstol Pablo. No sé cuántos quieren ser apóstoles, porque esta es la lista, una de las pequeñas listas de requisitos, creo yo, que hay que enfrentar. Pero Pablo está desahogando y reconociendo lo que le ha pasado, pero no con amargura, sino con gratitud a Dios de que a pesar de todo eso, Él está con vida, Él está cumpliendo el propósito. Pablo está diciendo que aunque pensó que no iba a poder salir con vida, Dios le ayudó a salir adelante, y para él el testimonio es: y aquí me tiene todavía el Señor. Sé que mientras digo todo esto hay muchos que se han identificado con Pablo en todas las situaciones difíciles, pero ¿sabe qué es lo más importante de este día? Es que usted y yo todavía estamos con vida a pesar de todas las situaciones. Vamos a una pausa y regresamos con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del Redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios: martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es adorar y agradecer al Señor por todas esas cosas traumáticas y difíciles que hemos pasado. Y poder preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué permitiste? ¿Cuál es el propósito de todo lo que he pasado? Y no solo preguntarle el propósito, sino decirle: Señor, yo quiero aprovechar lo que tú me has dado, estas experiencias que has permitido, para poder ayudar a la vida de otros. El desafío es no verlo todo únicamente con ojos de trauma y dolor, sino poder encontrar el propósito con el cual Dios ha permitido cada una de esas situaciones. Que el Señor les bendiga.
Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador, 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.